Vivimos en una época en la que hablar se volvió casi una obligación. Compartimos todo, todo el tiempo. Mostramos lo que pensamos, lo que sentimos e incluso lo que planeamos hacer, como si quedarse en silencio fuera algo incorrecto. Pero hay una habilidad que se está perdiendo en medio de todo este ruido, el silencio estratégico. Mientras la mayoría corre a decir sus intenciones y a justificarse, quien realmente entiende el juego del poder sabe exactamente cuándo hay que cerrar la boca. Y no es cualquier silencio, es ese que lo dice todo sin palabras, que protege, que observa. Es el tipo de silencio que se convierte en un arma poderosa en manos de quien sabe usarlo. Maquiavelo, un pensador del siglo XVI, ya tenía clarísimo ese concepto. Él entendió que muchas veces decir menos es la jugada más inteligente, porque al final de cuentas, quien calla observa mejor, se protege más y puede actuar con mucha más libertad que quien se apura a revelar todo. Maquiavelo, además de político y filósofo, era un estratega nato. En su libro más famoso, El Príncipe, dejó muchas lecciones sobre poder y liderazgo, pero lo que mucha gente no ve es que algunas de sus ideas más valiosas no están en lo que dijo abiertamente, sino en lo que dejó implícito. Él entendía que hablar es como subir a un escenario. Muestras justo lo que quieres que los demás vean, pero el silencio, ese sí que guarda lo que realmente importa. Escribió que la gente común, la que se deja llevar por las apariencias, siempre se impresiona con lo que se dice y se muestra. Mientras tanto, quien domina el silencio mantiene la realidad protegida, lejos de los ojos curiosos. En tiempos como los nuestros, donde todos están exponiendo cada rincón de su vida en redes sociales, quien sabe quedarse callado se vuelve casi un sabio. Esa gente no solo se blinda, sino que logra lo que los habladores no pueden: respeto, ventaja y libertad. Mientras unos todavía están explicando lo que quieren, los callados ya están consiguiendo lo que necesitan, sin ruido, solo con estrategia. En la época de Maquiavelo, hablar de más podía costarte la vida. Bastaba con decir una palabra equivocada para terminar exiliado o incluso ejecutado. Hoy en día el escenario es diferente, claro, pero el peligro de exponerse demasiado sigue ahí, solo cambió de forma. Hablar de más sigue abriendo grietas, revelando debilidades y poniendo en riesgo planes que podrían haber salido bien si se hubieran guardado un poco más. Maquiavelo ya lo decía, los hombres se guían más por lo que ven que por lo que sienten. En otras palabras, la mayoría juzga por lo que percibe, no por lo que es, y quien habla todo el tiempo termina entregándose demasiado, se expone, se deja leer, pierde su ventaja. Cada palabra que sueltas es un compromiso, una atadura. Cuando dices lo que piensas hacer, ya quedas amarrado a eso. Si cambias de opinión, pareces débil o inestable, pero si te quedas en silencio sobre tus planes, tienes libertad total para actuar, adaptarte o cambiar de rumbo, todo sin tener que dar explicaciones. Hablar de más también revela cómo funciona tu mente, y eso puede convertirse en una desventaja enorme. Cuanto más explicas, más exhibes tus limitaciones, tus patrones de pensamiento, y eso le da munición a cualquiera que quiera anticiparse a ti, manipularte o incluso sabotearte. Maquiavelo tenía una observación brillante sobre esto. Decía que la mejor forma de medir la inteligencia de un gobernante era observar a las personas que elegía para rodearse. De la misma manera, se puede notar qué tan estratégica es una persona por todo lo que revela sin necesidad. Quien habla todo el tiempo se muestra por completo incluso antes de entrar al juego. En cambio, quien sabe guardar lo que piensa y siente, mantiene la ventaja. Es muy difícil contraatacar lo que no se ve, lo que no se ha declarado, y eso aplica en cualquier ambiente. En el trabajo, en las relaciones, en los negocios. Mostrar menos es dejar a los demás en la oscuridad, y en esa oscuridad uno puede moverse con total libertad. Y hay más. Cuando sientes la necesidad de justificar cada paso que das, terminas perdiendo ese aire de autoridad. Maquiavelo tenía una frase dura, pero certera: es más seguro ser temido que amado. Y el miedo, en un sentido estratégico, viene de la distancia, de aquello que no se comprende del todo. Cuando un líder trata de explicar todo, justificar cada decisión, compartir cada duda, pierde esa capa de respeto.
se vuelve demasiado accesible, demasiado predecible. La gente empieza a verlo como alguien común, y lo común, por más capaz que sea, difícilmente impone respeto. En cualquier lugar, en una empresa, en una relación, en una negociación, quien se muestra por completo todo el tiempo pierde impacto. El misterio, la ambigüedad, esa duda en el aire sobre lo que realmente piensas o planeas, todo eso construye una imagen mucho más fuerte que cualquier discurso bien armado. El silencio, cuando se usa bien, se convierte en una armadura. Habla menos, impón más. Esto se nota clarito en el día a día. Piensa en ese compañero que habla en todas las reuniones, opinando de todo, incluso cuando el tema ni siquiera tiene que ver con él. Con el tiempo, la gente ya no lo toma en serio. O ese amigo que publica hasta el más mínimo detalle de su vida en redes sociales, se vuelve predecible, pierde el encanto. Ahora fíjate en el negociador que no soporta el silencio e inmediatamente empieza a hacer concesiones solo para llenar el vacío. Él mismo se quita la ventaja y la pone en bandeja. ¿Y qué pasa con el líder que responde a cada crítica, tratando de justificarse todo el tiempo? En vez de mostrar firmeza, le da escenario a los críticos y además disminuye su propia autoridad. Si Maquiavelo estuviera aquí hoy, vería esta obsesión moderna por la transparencia y la comunicación constante y diría: eso no es autenticidad, es ingenuidad estratégica, porque al final estás regalando poder a quien ni siquiera lo pidió. Estás mostrando tus cartas sin recibir nada a cambio. El silencio que defendía Maquiavelo no era ausencia de palabras por timidez o por miedo, era una decisión consciente, una estrategia refinada. Y lo más interesante es que no hablaba de un solo tipo de silencio, sino de 3 formas distintas, cada una con un propósito muy claro. La primera es el silencio de observación. ¿Ubicas ese momento en el que entras a una conversación o situación y prefieres escuchar antes de decir algo? Exacto. El sabio, según Maquiavelo, actúa rápido, pero solo después de haber escuchado todo lo necesario. Mientras el tonto empieza a hablar sin pensar, revelando sus cartas sin tener idea de lo que el otro piensa, el estratega se queda en silencio, recopilando información. Deja que los demás se expongan, muestren sus debilidades, revelen sus deseos, y solo entonces, con base en lo que aprendió, decide cómo actuar. Este tipo de silencio genera una ventaja enorme. Es esa regla vieja pero cierta. En una negociación, quien habla primero, pierde. Y eso también aplica en relaciones, disputas, juegos. Quien escucha más, entiende mejor. Quien anuncia su estrategia antes de tiempo, muchas veces termina saboteándose solo. El segundo tipo de silencio, según Maquiavelo, es ese que construye autoridad. Él entendía que el poder, muchas veces, no proviene solo de lo que haces, sino de lo que los demás creen que eres capaz de hacer. Y eso tiene todo que ver con lo que decides no decir. Usaba una metáfora clásica. El príncipe debe ser como el zorro y el león al mismo tiempo, astuto para evitar trampas y fuerte para enfrentar a los enemigos. Y parte de la astucia del zorro está precisamente en saber que hablar de más puede disminuir, y no aumentar, su autoridad. Cuando un líder habla poco, solo lo necesario, sus palabras tienen peso. La gente escucha con más atención porque sabe que, si decide pronunciarse, es porque tiene algo verdaderamente importante que decir. El silencio bien usado crea una presencia que impone respeto. En cambio, el líder que responde a todo, que se justifica ante cada crítica, transmite inseguridad. Quien está seguro elige cuándo hablar. Quien no lo está, vive a la defensiva. Por eso, en cualquier ambiente de poder, quien habla menos suele ser más respetado. Fíjate, ese becario nervioso que intenta llenar cada silencio con explicaciones, mientras el director general dice poco, pero cuando habla, va al grano. El inseguro siente la necesidad de justificar todo lo que hace, mientras el que confía en sí mismo simplemente afirma, sin rodeos, sin excusas. El líder que responde a cada provocación está siempre en modo defensa. El verdadero estratega escoge cuidadosamente cuando realmente vale la pena tomar una posición, y eso vale oro. La persona que domina este silencio consciente se destaca, no por hablar bonito o con frecuencia, sino por saber que cada palabra,
tiene un costo. La autoridad no nace del volumen de lo que se dice, sino de la precisión con la que se dice. Ese es el verdadero secreto, hablar solo cuando sea estratégicamente ventajoso y dejar que el silencio haga el resto. El impacto está justamente en esa contención, en esa confianza silenciosa que poco a poco conquista a todos a su alrededor. Ahora, el tercer tipo de silencio tal vez sea el más poderoso de todos, el silencio que conserva la ambigüedad. Y mira qué brillante es esto. Cuando no te posicionas de forma clara, permites que cada persona vea en ti lo que quiera ver. Algunos van a proyectar esperanza, otros imaginarán amenazas, y en ese terreno nebuloso ganas tiempo, libertad y control. Maquiavelo decía que, si hay que escoger, es mejor ser temido que amado, y el miedo, en el fondo, nace del misterio. Este tipo de silencio te permite agradar a diferentes lados sin comprometerte por completo con ninguno. Los políticos lo hacen todo el tiempo. Hablan de forma que cada votante entiende lo que quiere entender. Los negociadores experimentados también dominan ese arte, evitando declaraciones concretas que puedan limitar un acuerdo antes de tiempo. Y los verdaderos líderes saben cómo mantener una visión clara, pero dejar los detalles abiertos. No es mentira, es inteligencia. Entender que, muchas veces, dar todas las respuestas desde el inicio debilita más de lo que fortalece. El silencio, en este contexto, no es un truco para engañar, sino una manera de evitar que la claridad llegue en el momento equivocado. Porque, seamos sinceros, cuando te explicas demasiado antes de tiempo, terminas atado a una versión de ti mismo que tal vez ya no refleje quién eres realmente en el futuro. Maquiavelo lo dijo con todas sus letras: la política no tiene que ver con la moral. Y lo que quería decir con eso es que para actuar con eficacia, a veces necesitas mantener abiertas las puertas, y hablar de más tiende a cerrarlas. El silencio estratégico mantiene tu flexibilidad intacta. Es una forma de protegerte de la trampa de exponerte antes de tiempo, de esos momentos en los que te comprometes con algo y luego te das cuenta de que necesitas cambiar, pero ya no puedes hacerlo sin parecer inestable. El silencio preserva tu libertad de elección, y justamente por eso es tan valioso, porque te da margen para actuar cuando sea el momento correcto, sin tener que justificar cada paso. Además de todas esas ventajas estratégicas, el silencio también tiene un impacto psicológico fuertísimo. Afecta a las personas de una forma que las palabras simplemente no logran. Cuando guardas silencio en un momento clave, le das espacio a los demás para proyectar lo que ellos mismos están sintiendo: inseguridad, duda, expectativa, miedo, y eso puede jugar totalmente a tu favor. El otro empieza a imaginar 1000 cosas, mientras tú te mantienes firme, observando. Maquiavelo ya sabía que los seres humanos se mueven más por necesidades inmediatas que por lógica, y quien entiende eso puede usar el silencio como un espejo. Los demás se revelan sin que tú tengas que presionarlos. Es tan eficaz que incluso los interrogadores profesionales lo usan como herramienta. No hacen preguntas directas, simplemente dejan que el silencio incomode. Y en esa incomodidad, la persona termina diciendo más de lo que diría si la interrogaran. El silencio se convierte en un terreno abierto donde el otro se muestra por completo. Ese mismo efecto sucede en las negociaciones. Quien logra soportar el silencio, quien no se apura a llenar cada pausa con palabras, suele salir ganando, porque el que habla demasiado, por lo general, acaba cediendo primero, haciendo concesiones solo para romper el momento incómodo. En cambio, el que aguanta ese vacío, que observa y espera, gana una posición de fuerza. Eso también se nota en la forma en que se da la comunicación. La persona que habla primero, o habla mucho, suele ser vista como alguien que busca aprobación, que necesita la validación de los demás. En cambio, quien habla poco y elige con cuidado el momento para expresarse, proyecta la imagen de alguien seguro, alguien que lidera. Ese patrón, Maquiavelo lo tenía clarísimo. Es mejor ser respetado por lo que no dices que ser juzgado por cada palabra innecesaria. En reuniones, en conversaciones difíciles, en disputas, quien sabe guardar silencio en el momento adecuado, cambia completamente la dinámica
y toma el control sin esfuerzo visible. Y hay otro detalle que mucha gente subestima. El silencio crea una especie de aura, una mística que amplifica tu poder. Cuando hablas poco, los demás empiezan a verte con más seriedad. Es como si tu presencia pesara más, como si cada gesto o palabra tuvieran un significado oculto. Maquiavelo decía que las personas, en general, juzgan más con los ojos que con las manos, es decir, se impresionan más con lo que perciben que con lo que realmente es. Y eso que no se puede ver ni entender por completo, suele parecer mucho más poderoso. La persona que vive explicando lo que piensa, lo que siente, lo que planea hacer, acaba siendo predecible, común, pero quien se comunica con más cuidado, elige qué mostrar y qué guardar, mantiene cierto misterio, y es ese misterio lo que hace que los demás crean que sabe más de lo que realmente muestra. Eso no es engañar, es proteger una imagen fuerte, y esa imagen es un recurso de poder real. Todo esto se vuelve aún más claro cuando observamos a los líderes en acción. Aquel que necesita explicar cada detalle de su pensamiento termina poniéndose al nivel del grupo. Abre tanto el juego que deja de parecer especial, deja de inspirar. En cambio, el líder que solo comparte sus decisiones, sin exponer todo su proceso interno, mantiene una cierta distancia simbólica, y esa distancia genera respeto. Las personas sienten que hay algo ahí que no logran comprender del todo, y eso refuerza su autoridad natural. No se trata de manipular, sino de entender que la percepción de los demás construye tu imagen, y cuanto más entregas, más debilitas esa percepción de fuerza. El secreto es simple: muestra lo que sea útil, oculta lo que sea estratégico. La cultura actual promueve la idea de que la transparencia siempre es la mejor opción, que hay que ser 100% abierto para ser auténtico, pero Maquiavelo ya entendía que eso no siempre es sabio. A veces, ser selectivo es justamente lo que te protege. Hoy en día existe una obsesión con la famosa transparencia radical, como si mostrarlo todo, todo el tiempo, fuera sinónimo de autenticidad. Escuchamos frases como: solo sé tú mismo, comparte tu verdad, no ocultes nada. Suena bonito, pero ese tipo de consejo, aunque bien intencionado, va en contra de todo lo que Maquiavelo entendía sobre influencia y poder. Él decía que la promesa hecha ayer puede volverse una prisión hoy, porque cuando te atas a declaraciones públicas, luego es más difícil dar marcha atrás o adaptarte. El mundo moderno transformó la transparencia en una especie de obligación moral, cuando en realidad puede ser una trampa. Al querer parecer auténtico todo el tiempo, terminas entregándote demasiado, comprometiéndote con cosas que quizá mañana ya no tengan sentido. Y Maquiavelo no defendía la mentira, defendía la inteligencia de saber cuándo hablar y cuándo callar. El juego no se trata de engañar, sino de no revelarte sin necesidad. No todo tiene que ser dicho. Esa trampa de la transparencia aparece en muchos contextos y no siempre nos damos cuenta. En el trabajo, surge cuando alguien comparte un proyecto inconcluso demasiado pronto, exponiéndose a juicios que se podrían haber evitado, o cuando expresa una opinión mal formulada en una junta solo por participar y acaba perdiendo credibilidad. En negociaciones, hay quienes revelan su posición incluso antes de entender las limitaciones del otro lado, y ahí ya entregaron la mitad del juego. En lo personal, aparece como esa necesidad de contar todo, mostrar sentimientos demasiado pronto, confesar errores pasados que no hacía falta mencionar, o detallar planes futuros que aún podrían cambiar. Maquiavelo vería todo esto y diría: eso no es autenticidad, es un error estratégico, porque estás cediendo el control de la situación sin obtener nada a cambio. La persona que dice todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que quiere, se vuelve predecible, y la previsibilidad, en este juego, es lo mismo que vulnerabilidad. Esta forma de pensar desafía por completo las reglas de comunicación que vemos por ahí hoy en día. Vivimos en una época en la que el valor de una persona parece medirse por cuánto habla, publica o comparte. Confundimos cantidad con profundidad y apertura con autenticidad. Pero quien sigue el camino maquiavélico entiende otra cosa. Hablar no siempre se trata de expresarse. A veces se trata de alcanzar un objetivo. El silencio, en este caso, no es miedo ni inseguridad, es estrategia.
Es saber que cada palabra tiene un precio y que guardar algunas puede darte libertad, respeto y poder. El comunicador inteligente no lo cuenta todo, comparte lo que tiene sentido, cuando tiene sentido. No habla para parecer sincero, habla cuando eso lo acerca a lo que quiere lograr, y cuando no sirve, guarda silencio. Así de simple. El silencio se vuelve una decisión consciente, no ausencia de voz. Es como susurrar en medio del ruido. Quien sabe escuchar, entiende el poder. Ahora, hablemos de práctica. ¿Cómo aplicar esta estrategia del silencio en el día a día sin parecer frío o indiferente? La clave no es volverse una persona callada todo el tiempo, sino desarrollar la habilidad de hablar solo cuando realmente te conviene. La primera técnica es sencilla. Antes de posicionarte sobre cualquier tema importante, escucha, pero escucha de verdad. Haz preguntas en lugar de responder de inmediato. Trata de captar lo que no se dice, lo que está detrás de las palabras de los demás. Maquiavelo decía que el león no se protege de las trampas y que el zorro no puede defenderse de los lobos. Por eso, lo ideal es ser ambos. Y esa astucia del zorro comienza con la escucha. Se trata de absorber todo, estar atento a las señales y solo después actuar. Esta postura es especialmente útil en negociaciones, donde entender los límites y prioridades del otro lado es mucho más poderoso que salir defendiendo tu punto de vista. También funciona en el trabajo. Saber qué motiva a tus compañeros te da ventaja antes incluso de abrir la boca. La segunda técnica es cultivar lo que llamamos ambigüedad estratégica. Eso no significa enredar o ser confuso a propósito, sino evitar dar respuestas demasiado cerradas cuando todavía no es el momento adecuado. Es dejar espacio para adaptarse, para cambiar de rumbo, sin quedar atrapado por promesas que luego pueden volverse obstáculos. Maquiavelo recomendaba que el príncipe no se apresurara ni a confiar demasiado en las personas, ni a actuar de forma impulsiva. Esa prudencia le da margen para maniobrar cuando el escenario cambia. En el mundo del liderazgo, esto puede significar declarar tus intenciones de manera general, pero mantener los detalles abiertos, permitiendo ajustes según lo exijan las circunstancias. En relaciones personales, puede implicar comprometerte con lo que importa, valores, metas, pero dejar flexible el cómo se llegará ahí. En contextos competitivos, se trata de mantener tu estrategia protegida mientras el otro lado se expone. Ambigüedad. Aquí, no es falta de claridad, es conservar la libertad de actuar sin tener que rendir cuentas a todo el mundo. La tercera y quizá más poderosa habilidad es aprender a sentirse cómodo con el silencio, sobre todo cuando se siente incómodo. La mayoría de las personas tiene una necesidad casi automática de llenar cualquier pausa en una conversación, como si el silencio fuera un error, y es justamente ahí donde está la ventaja. Cuando logras sostener ese vacío sin apurarte, empiezas a controlar el ritmo de la interacción. En una negociación, por ejemplo, al declarar tu posición y luego quedarte en silencio, evitas debilitar tu argumento con explicaciones innecesarias. En un conflicto, escuchar toda la crítica antes de responder demuestra autocontrol, y eso cambia por completo la forma en que recibirán tu respuesta. Y en puestos de liderazgo, comunicar una decisión con firmeza, sin necesidad de justificarla en exceso, demuestra confianza, y esa confianza se contagia. El silencio, en esos momentos, no es ausencia, es presencia pura, sólida, que se impone sin esfuerzo. Muestra que no necesitas la aprobación inmediata de los demás, y eso, por sí solo, ya es poder. La estrategia del silencio, como proponía Maquiavelo, no trata de no hablar nunca, trata de saber exactamente cuándo hablar, por qué hablar y qué dejar en el aire. El maestro en este juego no es quien guarda todo como un secreto oscuro, sino quien sabe crear un contraste inteligente entre lo que revela y lo que mantiene reservado. Maquiavelo decía que la mayoría de la gente se deja engañar fácilmente por las apariencias, y si el mundo está lleno de personas así, entonces quien domina el arte de la revelación selectiva destaca de forma natural. Sus palabras pesan más precisamente porque las usa con criterio. Sus decisiones llaman la atención porque no vienen acompañadas de explicaciones innecesarias, y su influencia crece porque es aplicada con más intención que impulso. Esta forma de comunicarse exige una disciplina que escasea hoy en día. Requiere paciencia para escuchar,
contención para no precipitarse y, sobre todo, visión estratégica para reconocer cuándo el silencio sirve más que cualquier discurso bien armado. Y quizá lo más irónico de toda esta historia es que los verdaderos maestros del silencio casi nunca son reconocidos. Ponemos atención en quien habla fuerte, en quien se expone, en quien domina los reflectores. Pero quien realmente entiende el poder del silencio actúa tras bambalinas, conquista terreno sin hacer ruido, influye sin alzar la voz. No buscan atención, buscan resultados. Y mientras el mundo gira alrededor de discursos, likes y opiniones en tiempo real, estas personas se mantienen firmes, observando, analizando y eligiendo con precisión cada palabra que dejan salir. El mismo Maquiavelo es un ejemplo de eso. Su nombre se volvió sinónimo de manipulación y frialdad, pero en realidad tenía una comprensión profunda de la naturaleza humana y del arte de influir. Sabía que la fuerza y el engaño no siempre son necesarios. A veces, lo único que se necesita es la sabiduría de callar en el momento justo. En una época en la que todos gritan, quien susurra con intención termina ganando, y quien calla, conquista, mientras los demás aún están intentando explicar. Y si este mensaje tocó tu corazón de alguna manera, ayúdame a compartirlo. Vamos juntos a alcanzar la meta de 10,000 me gusta en este video. Puedes estar seguro de que, donde sea que yo esté, voy a estar eternamente agradecido por ese gesto tan simple. Y ese gesto volverá a ti en forma de bendiciones, muchas bendiciones en tu vida. Pensando en eso, estoy convencido de que vas a amar el próximo video. Así que suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Te espero por allá. Está lleno de descubrimientos como este y te aseguro que en solo 5 segundos vas a tener revelaciones que pueden transformar tu forma de vivir. Y antes de terminar, quiero saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo has estado buscando tu paz interior? Tu voz es demasiado importante para mí y estoy súper emocionado por leer tus reflexiones. Sigamos juntos en este camino de autodescubrimiento, porque esto apenas está comenzando. Nos vemos pronto. Hasta entonces.